Como cada año, el Congreso, el Senado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos organizan actos u homenajes el 6 de diciembre en conmemoración de la aprobación del referéndum de la Constitución de 1978. Hoy se celebrará en esta Junta General, en menos de media hora, uno de esos actos. Vox no va a formar parte de una farsa con quienes atentan sistemáticamente contra nuestra Carta Magna. Por eso no acudiremos hoy a este acto, como tampoco se acudirá a los actos o homenajes del Día de la Constitución en aquellos municipios, comunidades autónomas en los que gobierne el Partido Socialista o partidos separatistas. Nadie respeta más la Constitución que Vox, por mucho que haya aspectos que no nos gusten. La hemos defendido en los tribunales y hemos jurado cumplirla. Pero eso no la mancharemos acudiendo a fiestas como la del día 6 con quienes la violan y buscan destruirla. En los últimos meses se han recrudecido enormemente los ataques del gobierno del PSOE contra la unidad nacional, el bienestar y la seguridad de los españoles y la Constitución. Es por ello que el domingo 27 de noviembre los españoles salieron a las calles, también en Oviedo, a protestar contra el gobierno de Pedro Sánchez y a elegir elecciones ya. Hace 2 años, en este mismo día de la Constitución, Vox salió a la calle frente a los ayuntamientos de todas las ciudades y pueblos de España para dar voz a una mayoría de españoles que aman a su patria y quieren convivir bajo los principios de justicia, libertad y seguridad que recoge nuestra Constitución. Ya entonces Vox señaló al gobierno de Pedro Sánchez y a sus socios separatistas como responsables de las políticas que han llevado al empobrecimiento de los españoles, al debilitamiento de la unidad nacional, al ataque a derechos y libertades fundamentales y a la persecución de toda disidencia. Hoy, 2 años después, los motivos para defender la Constitución en nuestras instituciones, bases de nuestra libertad, igualdad y convivencia, son más importantes que nunca, porque los ataques de este gobierno son también más fuertes que nunca. Con su apoyo a la Constitución española hace 44 años, España sostuvo el empeño de no establecer una imposición de unos españoles sobre otros, sino de consolidar un código de valores compartido en el que la dignidad de la persona, sus derechos fundamentales, el respeto a la ley, a la libertad y a las ideas de los demás fueran fundamento del orden político y la paz social. Esta obra colectiva constituye nuestro Estado en una monarquía parlamentaria y consolidó un Estado de Derecho que aseguraría la división de los poderes y el imperio de la ley para asegurar el futuro de una España diversa, plural y solidaria. Así los españoles de distintos lugares y con distintas ideas, con una inmensa generosidad, sostuvieron la concordia y reconciliación nacional conseguidas para afrontar el futuro con esperanza. Hoy, la acción totalitaria del gobierno de la ruina, la inseguridad y la traición pretenden tornar la concordia en ruptura y la esperanza en resignación. El gobierno del Partido Socialista está promocionando activamente la ruptura de la unidad nacional y el enfrentamiento entre compatriotas, con constantes cesiones a sus socios separatistas y filoetarras, y a quienes está entregando la dirección política del gobierno. Al mismo tiempo, no tiene reparos en comprometer nuestra soberanía nacional adhiriéndose a agendas globalistas que imponen un rumbo a España sin escuchar la voz de los españoles, como establece el artículo 92 de la Constitución. El gobierno del Partido Socialista está degradando las instituciones con su asalto permanente al Poder Judicial, sus decretos inconstitucionales, sus constantes faltas de respeto al rey y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En su afán por permanecer en la Moncloa, Sánchez se está sirviendo del insolidario sistema autonómico para dar privilegios a los gobiernos que dan golpes de Estado, abandonando a los españoles en estas regiones. Y todo ello también apoyado por el presidente de Asturias, Adrián Barbón, que lo justifica y lo defiende. El gobierno del Partido Socialista se ha declarado enemigo de la prosperidad y la seguridad de los españoles. El miedo se ha instaurado en muchos barrios de España por una política de puertas abiertas a la inmigración ilegal y por una ley que está sacando de la cárcel a decenas de delincuentes sexuales sin que nadie en el gobierno dimita. Se han aprobado leyes que atentan contra la vida, la concordia y la libertad. Y se ha atado de pies y manos a las familias, empresas y productores españoles, asfixiándolos con impuestos y burocracia ideológica. Vox no va a cambiar, defenderemos en las calles, en los parlamentos y en los tribunales la libertad, artículo 17 de la Constitución, la igualdad de los españoles, artículo 14. Responderemos a cada ataque contra la unidad nacional, conforme al artículo 2 de la Constitución, y la seguridad de nuestros compatriotas. Trabajaremos para cuidar a las familias, artículo 39 de la Constitución, garantizar una vida digna a nuestros mayores y un futuro estable para nuestros jóvenes, artículo 15, frente a la vulneración sistemática de nuestra Constitución por parte del gobierno del Partido Socialista. Seguiremos exigiendo que España decida para cambiar a este gobierno y sus políticas, que atacan constantemente nuestro orden constitucional. España debe decidir.
Es necesario recuperar la democracia en España de las manos de gobernantes multinacionales y de medios de comunicación y de preguntar a los españoles en virtud del artículo 92 de nuestra Constitución para que decidan si quieren sostener con sus impuestos partidos que quieren romper España y enfrentar a los españoles, o por el contrario, si quieren garantizar la paz y cohesión nacional. Muchas gracias y feliz Día de la Constitución a todos los españoles y asturianos que la respetan como la respetamos desde Vox.